Mi hija de 10 años quedó afuera, con la puerta cerrada. Las cerraduras habían sido cambiadas. Mi madre apareció, la miró desde el umbral y dijo con frialdad: «Ya decidimos que no vivan más aquí». Luego cerró la puerta, sin gritar, sin dudar, como quien termina una historia. El golpe seco del portón sonó más fuerte que el trueno que cayó segundos después. Mi hija se quedó quieta, con la llave en la mano, sin entender. La lluvia la empapaba entera, el uniforme pegado a la piel, la mochila chorreando agua sobre los zapatos. Yo estaba detrás, sosteniendo un paraguas torcido, mirando esa escena que partía el alma. Intenté acercarme, pero no había nada que decir. Todo ya había sido dicho en esa frase. El vecindario observaba en silencio. Desde una ventana, alguien corrió la cortina. Un auto disminuyó la velocidad para mirar y siguió su camino. Nadie habló, nadie se atrevió a intervenir. Era más fácil fingir que no veían. Tomé la mano de mi hija y caminamos sin rumbo bajo la tormenta. El agua corría por las calles arrastrando hojas y recuerdos. Cada paso sobre el pavimento sonaba como una despedida. En la esquina, esperamos el autobús en silencio. Ella preguntó si volveríamos mañana. No respondí. Solo la abracé. Esa noche dormimos en un cuarto de alquiler barato, con olor a humedad y una bombilla que parpadeaba. La niña se durmió abrazando su mochila. Yo me quedé despierta, escuchando el sonido de la lluvia golpear la ventana, pensando en cuántas veces esa misma casa nos había protegido del frío, y ahora nos lo lanzaba encima. Al amanecer, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa de mi madre. Un mensajero bajó con un sobresellado. Ella abrió con bata de dormir, firmó sin leer y cerró la puerta. Cuando vio el remitente, juzgado civil de la ciudad, su rostro se tensó. Horas después, yo estaba en una banca del parque con mi hija. Compartíamos un pedazo de pan duro y un café frío cuando mi teléfono vibró. Una voz profesional confirmó la entrega del documento. No dije nada. Asentí, aunque nadie me veía. Sabía que esa carta no era venganza. Era la consecuencia legal de un límite que se había cruzado demasiadas veces. El viento movía las hojas del parque. Mi hija levantó la vista y preguntó si ahora podríamos volver a casa. No, mi amor, le dije despacio. A veces hay que esperar. Y esperé. Porque el silencio de una mujer humillada no significa rendición, sino la calma exacta antes de la justic. Antes de ese día, antes de que la lluvia borrara nuestro nombre del portón, esa casa había sido todo lo que tenía. La construí con mis manos cuando aún creía que el amor y el esfuerzo eran suficientes para mantener un techo firme. Las paredes olían a pan recién hecho, a uniformes planchados y a tardes de tarea. Allí nació mi hija. Allí cuidé de mi madre cuando la enfermedad la volvió frágil. Nunca imaginé que un día usaría mis propias llaves para echarme de mi hogar. Trabajé 20 años en una fábrica textil. Jornadas largas, ruido constante, y un salario que apenas alcanzaba para los recibos y los medicamentos. Cuando la empresa quebró, no hubo liquidación ni agradecimientos. Solo silencio. Vendí mis anillos, la televisión y hasta la máquina de coser para mantener la casa. Recuerdo a mi hija dormida sobre mis piernas, y yo prometiéndole en voz baja que jamás le faltaría un lugar donde dormir. Mi madre vivía con nosotras desde que mi padre murió. Era una mujer dura, acostumbrada a mandar, incapaz de pedir perdón. Nunca aprobó que criara a mi hija sola. Decía que una mujer abandonada no debía criar niños. Y cada día repetía esas frases como si fueran oraciones sagradas. Yo callaba. No por miedo, sino porque había aprendido que discutir con quien se alimenta del veneno de su propio orgullo es perder el alma en vano. Con el tiempo, las cosas se torcieron. Mi hermano mayor apareció después de años de ausencia, con promesas de ayudar, pero lo único que buscaba era el terreno donde estaba la casa. Convenció a mi madre de poner todo a su nombre por seguridad. Le hizo creer que yo planeaba venderlo, que era una ingrata. Cuando intenté explicarle la verdad, ya era tarde. La firma estaba estampada. Desde ese momento, comencé a vivir como una huésped en mi propia casa. Cada gesto cambió. El plato que me servían en la mesa era más pequeño, las palabras más frías, las miradas más pesadas. Me acostumbré a comer en silencio, a dormir ligero, a guardar los papeles importantes bajo el colchón. Mi hija lo notaba,
aunque yo fingiera normalidad. Me ayudaba a limpiar, a cocinar, a evitar los roces. Pero el ambiente se había vuelto irrespirable, y el aire parecía anunciar lo inevitable. Una noche, escuché a mi madre hablar con mi hermano. Decían que después del fin de semana cambiarían las cerraduras. Que ya no era justo mantenernos allí, que cada quien debía hacerse cargo de su vida. Me quedé quieta, con el corazón acelerado, sabiendo que mi destino estaba siendo decidido sin mí. No lloré. Me limité a doblar la ropa de mi hija, a poner sus cuadernos en una mochila, y a dejar todo listo, como si mi intuición me hubiera preparado para el exilio. A la mañana siguiente, mi madre me saludó con una amabilidad impostada. Me ofreció café, habló del clima, fingió que nada ocurría. Esa calma falsa era la peor de las tormentas. Me fui al trabajo como todos los días, y cuando regresé, la llave ya no entraba. Mi hija, que venía de la escuela, fue la primera en descubrirlo. Y el resto, fue la escena que jamás podré olvidar. Mientras la lluvia caía sobre nosotras, comprendí que no me habían expulsado esa tarde. Me habían estado borrando poco a poco durante años, hasta dejarme fuera del todo. Lo supe cuando escuché cómo mi madre echaba el primer cerrojo y mi hermano movía la cortina para asegurarse de que nos fuéramos. Pero incluso entonces, algo dentro de mí se mantuvo firme. Una calma extraña, una voz interna que me dijo: aguanta. No todo se acaba con una puerta cerrada. Y esa voz fue lo único que me mantuvo de pie. Esa noche, mientras veía dormir a mi hija, juré que si el mundo me negaba un lugar, yo lo construiría con mis propias manos. No por venganza, sino por dignidad. Porque a veces la justicia no llega en forma de gritos, sino de silencio, y papeles bien firmados. El amanecer después de la carta no trajo alivio ni esperanza, solo confirmó que todo había sido planeado con precisión desde mucho antes, porque al pasar frente a la casa pude notar cortinas nuevas en las ventanas, muebles distintos, risas que venían del patio y el sonido de una camioneta encendiéndose con orgullo mientras mi hermano presumía ante los vecinos que por fin puso orden en la familia, y cada palabra suya se me clavaba en el pecho como si aún necesitara recordarme que ya no pertenecía a ese lugar. Caminé despacio con mi hija apretando mi brazo, observando la fachada que alguna vez levanté con mis manos, mientras la lluvia borraba las huellas de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Las humillaciones comenzaron a volverse rutina, no con gritos ni empujones, sino con ese desprecio que se disfraza de cortesía, con las miradas de los vecinos que fingían compasión, con los mensajes que mi madre enviaba al grupo familiar mostrando el sobre del juzgado como si fuera un trofeo, con las palabras cuidadosamente elegidas para que parecieran inocentes pero hirieran más que cualquier golpe. En la escuela, dos madres se miraban entre sí cuando llegaba a dejar a mi hija, como si mi historia fuera un rumor que corría por los pasillos. Hasta el encargado de la tienda, que antes me fiaba cuando el dinero no alcanzaba, empezó a sugerirme que buscara un cuarto lejos para no generar problemas. Todo era una forma de empujarme a desaparecer sin que nadie tuviera que ensuciarse las manos. Poco después comenzaron a llegar los papeles, recibos cambiados de nombre, notificaciones con direcciones alteradas, cartas de un despacho jurídico invitándome a conciliar en una oficina del centro. En cada hoja se repetía la misma mentira, que la casa nunca había sido mía. Habían fabricado un supuesto acuerdo familiar donde aparecía mi firma, temblorosa y mal hecha, un trazo torpe que pretendía borrar años de esfuerzo y sacrificio. Me quedé mirando ese documento por largo rato, comprendiendo que la verdadera batalla no sería por el techo, sino por la verdad. Decidí responder sin ruido. Fui a un cajón viejo donde guardaba papeles que nadie miraba y comencé a reunir pruebas, recibos de luz y agua con mi nombre, facturas de materiales, fotografías de los cimientos cuando apenas eran varillas y mezcla, pequeños depósitos bancarios marcados con conceptos como cemento, pintura, ladrillo. Fui juntando todo en una carpeta gastada hasta que las manos me temblaron, no de miedo, sino de certeza. Sabía que esa montaña de papeles hablaba más que cualquier palabra mía. Busqué también testigos, el vecino que me vio cargar tabiques, el albañil que anotó mis pagos en una libreta, la enfermera que puede confirmar que cuidé de mi madre durante su enfermedad mientras mi hermano viajaba. Cada testimonio era una piedra más en el cimiento de mi defensa. Y mientras tanto ellos seguían con su teatro, organizando comidas en el patio, riendo, brindando por la paz de la familia, repitiendo entre risas que todo está en regla.
La fiesta sonaba hasta la calle, y dentro del ruido, sobre el aparador que yo misma lijé y pinté, descansaba el sobresellado del juzgado, el mismo que pretendían ignorar mientras cortaban pastel y fingían normalidad. La presión del entorno se volvió constante. El pastor del barrio vino a aconsejarme que no alimentara el rencor. Una vecina ofreció conseguirme un trabajo temporal para mantenerme ocupada. La directora de la escuela sugirió que mi hija faltara unos días mientras se calma la situación. Cada gesto amable escondía la misma intención, que aceptara mi derrota. Y en medio de todo, los abogados de mi hermano insistían con llamadas y mensajes, prometiendo facilidades y firmaba la renuncia a cualquier reclamo, advirtiendo que todo podría complicarse si seguía adelante. Ese día entendí que la fuerza de ellos estaba en la prisa y la mía en la paciencia. En lugar de responder, busqué asesoría en una clínica jurídica gratuita. Conté mi historia sin dramatismo, solo con hechos. Los abogados jóvenes revisaron los documentos y me explicaron, con calma, que el acuerdo familiar era inválido, que había pruebas suficientes para denunciar despojo y falsificación. Por primera vez en meses sentí que alguien me escuchaba sin juzgarme, y esa sensación fue más reparadora que cualquier disculpa. Salí de ahí con una lista de pasos claros: pedir certificaciones oficiales, registrar mi evidencia, iniciar una denuncia y solicitar medidas para impedir que vendieran la casa. Caminé con mi hija por la avenida mientras el viento soplaba polvo y papeles, pensando que ya no éramos las mismas que habían caminado bajo la lluvia aquella tarde. Ahora sabíamos hacia dónde íbamos. Esa noche, cuando el barrio se recogía, llegó un mensaje anónimo que me citaba en la casa para conciliar frente a un supuesto licenciado de confianza. Por un momento pensé en aceptar, pero después miré a mi hija dormida y supe que entrar sola a esa casa sería como volver a entregarles mi voz. Respondí con pocas palabras: nos vemos en el juzgado, con mi abogada, el día que indique el tribunal. Las amenazas no tardaron. Llegaron insultos, burlas, advertencias. Pero nada de eso cambió mi decisión. Tenía una cita con la verdad y un expediente que respiraba a mi favor. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí propósito. Y comprendí que a veces el conflicto no destruye, sino que revela lo que uno realmente es: la calma antes de la justicia. La fecha llegó con la exactitud de una sentencia que ya no puede aplazarse, y aunque la noche anterior apenas dormí, amanecí con una calma que no se parece al descanso, sino a la certeza de quien ya no tiene nada que perder, porque mientras me vestía con la misma blusa sencilla que usé el día en que recibí el sobre, mi hija me observaba en silencio, sabiendo que aquel día no era uno más, y cuando el reloj marcó las 8, salimos rumbo al tribunal con los papeles ordenados dentro de la carpeta marrón que había aprendido a sostener como un escudo. El cielo estaba gris. El aire olía a humedad y el eco de los pasos sobre los pasillos fríos sonaba igual que una cuenta regresiva. Dentro de la sala, todo parecía dispuesto para un espectáculo. Mi madre estaba sentada junto a mi hermano y su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa mecánica, preparado para narrar una versión limpia, cuidadosamente fabricada. En cuanto me vio, bajó la mirada, quizá porque nunca imaginó que tendría el valor de presentarme. El juez revisaba los expedientes con una paciencia que parecía infinita, y el murmullo del público era apenas un susurro detrás de nosotros. El ambiente olía a papel nuevo y a polvo viejo, una mezcla que huele a verdad escondida. El abogado de mi hermano fue el primero en hablar, con una voz segura que intentaba llenar el silencio con argumentos memorizados. Dijo que todo había sido un malentendido, que la propiedad siempre perteneció legalmente a mi madre, que yo vivía allí por generosidad, que jamás contribuí con dinero ni trabajo, que había abandonado mis responsabilidades, que mi madre, cansada de los conflictos, había decidido recuperar su paz. Hablaba sin mirar a nadie, como si su discurso fuera una misa ensayada. Cada palabra buscaba borrar años de historia, cada frase pintaba mi vida con el color del desagradecimiento. Mi hermano asentía con los brazos cruzados, fingiendo serenidad, mientras mi madre escuchaba sin mover un músculo. Había algo en su mirada que no era triunfo, sino miedo disfrazado de orgullo. En el fondo lo sabía, su relato se sostenía en una mentira demasiado frágil. Aún así, cuando llegó su turno de hablar, levantó la cabeza con la dignidad que solía usar como armadura y empezó su discurso. Dijo que me amaba, pero que la convivencia se había vuelto imposible, que la casa era suya y que yo, cegada por el resentimiento, buscaba destruir lo que ella había construido.
Hablaba despacio, midiendo las pausas, usando palabras suaves que lastimaban más por su calma. Mencionó mi supuesta irresponsabilidad, mis faltas de respeto, los gastos que, según ella, nunca compartí, los años que, según su memoria, no estuve presente. Era su manera de limpiarse ante los demás sin mojarse las manos. Escucharla fue como ver a alguien leer un guión ajeno, una versión cuidadosamente escrita de una historia que conocía al revés. No me defendí. Solo la observé con esa mezcla de tristeza y distancia que uno siente al mirar un retrato roto. Cuando terminó, el silencio que quedó flotando fue más largo que su discurso. El juez tomó nota, y el abogado volvió a la carga, repitiendo cifras, exhibiendo papeles falsos, mostrando una supuesta firma mía. Todos hablaban demasiado, y sin embargo, nadie decía la verdad. Mientras ellos seguían hablando, recordé cada día de trabajo, cada madrugada de frío, cada vez que soporté insultos en silencio para no despertar a mi hija. Recordé mis manos llenas de polvo, la mezcla secándose en los nudillos, la primera vez que la llave giró en la puerta que ahora me cerraban. Y entonces supe que había llegado el momento de usar la única fuerza que no podían falsificar, la verdad documentada en mis manos. Esperé a que el juez me diera la palabra, y cuando lo hizo, abrí despacio la carpeta. No necesité alzar la voz. Empecé con los recibos de luz y agua, uno tras otro, con fechas consecutivas durante más de 10 años. Mostré las fotografías de la construcción, con mis manos enmarcadas por el polvo del cemento. Luego las transferencias bancarias, los contratos de materiales, las cartas firmadas por vecinos y trabajadores, las conversaciones donde mi madre me pedía dinero para los arreglos. Cada hoja tenía una historia, y cada historia desmentía un punto de su relato. El abogado intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano pidiéndole silencio. En la sala ya no se oía ni el zumbido del aire acondicionado. Seguí mostrando pruebas, sin apuro, con la precisión de quien lleva años esperando ese momento. Cada documento caía sobre la mesa con el peso exacto de la justicia, y con cada golpe seco, la seguridad de ello se desmoronaba. Cuando terminé, levanté la vista y hablé por primera vez desde que entré. Dije que nunca pedí más de lo justo, que solo defendía lo que construí con mis manos, que no había odio ni venganza en mi gesto, solo memoria. Mi madre bajó la mirada. Su abogado se inclinó hacia ella buscando una reacción, pero no obtuvo nada. Mi hermano intentó hablar, tartamudeó una excusa, pero ya era tarde. El juez pidió los documentos originales y anunció una revisión inmediata del expediente, advirtiendo que las firmas debían ser peritadas y que cualquier falsificación tendría consecuencias penales. La palabra penales resonó en la sala con un eco que ningún trueno podría igualar. Mientras recogía mis papeles, sentí como el aire se aligeraba. No era victoria, era respiración. Después de tanto tiempo conteniendo la voz, por fin la había usado en el lugar correcto. Afuera llovía otra vez, como si el cielo hubiera estado esperando también su turno para limpiar lo que quedaba. Caminé con mi hija hasta la puerta del tribunal sin mirar atrás. Sabía que lo peor aún no había terminado, pero lo más importante ya estaba hecho. La verdad había sido dicha, y esa verdad no se borra con puertas cerradas. El día de la segunda audiencia amaneció con un silencio distinto, un aire espeso que se cuela por las rendijas y hace que todo parezca inevitable. Mi hija me observaba mientras me arreglaba frente al espejo, sin decir palabra. Sabía que aquel día no era igual a los demás, que algo importante estaba por definirse. Tomé la carpeta marrón donde guardaba cada prueba y la sostuve como si fuera una extensión de mi cuerpo, el escudo que me acompañaría hasta el final. Afuera, el cielo estaba gris, y la ciudad tenía ese olor a humedad que anuncia tormentas que no son solo de agua. La sala del tribunal estaba llena, no solo de personas, sino de miradas. Algunas curiosas, otras cargadas de juicio, y unas pocas con respeto silencioso. En la mesa contraria, mi madre se sentaba al lado de mi hermano y del abogado que habían contratado para fabricar una versión perfecta del engaño. Llevaban trajes nuevos, carpetas relucientes y esa confianza arrogante de quienes creen tener la historia bajo control. Cuando crucé la puerta, el murmullo se detuvo por un segundo. Mi madre bajó la vista, y mi hermano sonrió apenas, como si aún creyera que todo era una farsa que podía sostenerse con palabras. El juez entró y el aire se detuvo. Tenía en las manos los resultados del peritaje, y mientras abría el expediente,
El sonido del papel fue más fuerte que cualquier voz. Dijo que la firma del acuerdo familiar no coincidía con la mía en ningún documento oficial. Explicó que el trazo era falso, la presión de la tinta distinta, la inclinación incompatible. En su tono no había duda. La palabra falsificación resonó como un golpe seco en el suelo. El abogado intentó hablar, pero el juez lo calló con una sola mirada. Mi hermano empezó a sudar, movía los dedos nervioso, buscaba con la mirada una salida que no existía. Mi madre, rígida, seguía mirando el suelo, y por primera vez noté algo que nunca había visto en ella: miedo. No era miedo a la justicia, sino al reflejo de sus propios actos. La mentira se desmoronaba frente a todos, y lo hacía con una lentitud cruel, la suficiente para que cada segundo pesara como un juicio moral. El juez me pidió que me acercara. Puse la carpeta sobre la mesa y empecé a hablar con la voz tranquila de quien ha esperado demasiado tiempo para hacerlo. Conté cómo trabajé cada día, cómo compré materiales, cómo pedí préstamos y guardé recibos. Fui mostrando, una a una, las pruebas que confirmaban lo que ellos negaron durante años, que esa casa nació de mis manos. Fotografías, contratos, cartas, depósitos, facturas. Cada documento caía sobre la mesa con el peso de un ladrillo, y con cada golpe, las certezas de ellos se derrumbaban un poco más. Nadie en la sala se movía. Ni siquiera el aire parecía atreverse a interrumpir. Mi madre levantó la mirada, y por un momento nuestros ojos se cruzaron. No había odio, solo el reconocimiento de una verdad que ya no podía negar. Parecía buscar una palabra, algo que suavizara la caída, pero nada salió de su boca. El abogado, desesperado, trató de alegar errores de procedimiento, habló de confusiones familiares, de malentendidos. Sus frases se estrellaban contra el silencio de la sala, ese silencio que ya tenía dueño. El juez revisó las copias, tomó los originales y, tras unos minutos, pronunció la frase que cambiaría el aire del lugar: se iniciará una investigación penal por falsificación y tentativa de despojo. Hasta nueva orden, la propiedad permanecerá bajo resguardo del tribunal. Nadie respiró. La tensión se transformó en un eco que rebotaba entre las paredes. Mi hermano se levantó, intentó protestar, pero el juez lo detuvo sin levantar la voz. Dijo que cada mentira tiene su fecha de caducidad, y que ese día, simplemente, había llegado la suya. Un murmullo recorrió la sala. Las personas del público intercambiaban miradas. Algunos que antes me veían con desprecio ahora bajaban la cabeza. Mi madre, pálida, trataba de mantener la compostura, pero el temblor de sus manos delataba el peso del arrepentimiento. El abogado cerró su portafolio sin mirar a nadie. Todo el ruido que habían usado para callarme durante años se apagó en cuestión de segundos. Cuando el juez me cedió la palabra, no preparé ningún discurso. Solo hablé. Dije que no buscaba castigo ni venganza, que lo único que quería era recuperar lo que había construido, que mi hija tenía derecho a saber que la verdad no se negocia. Hablé despacio, sin elevar la voz, sin dramatismo. Dije que una mujer puede perderlo todo menos la dignidad, y que a veces el silencio que parece rendición es solo la respiración antes del coraje. Nadie se movió. Algunos bajaron la mirada. Otros, simplemente, escucharon. El juez asintió y anunció que el caso seguiría su curso legal con medidas de protección a mi favor. No hubo aplausos, no hubo gritos. Solo un silencio que sonaba a justicia. Mi madre se quedó quieta, mirando un punto fijo sobre la mesa. Mi hermano guardó los papeles con torpeza y salió sin saludar. La sala comenzó a vaciarse despacio, pero las miradas que me seguían ya no eran de pena, sino de respeto. Cuando salí, la lluvia me recibió como si el cielo hubiera estado esperando este momento. No llevábamos paraguas. Caminé con mi hija por la escalinata del tribunal y cada paso se sentía distinto, más liviano, más real. Ella me apretó la mano y me dijo que todo había terminado. Le sonreí sin responder, porque sabía que todavía quedaba camino, pero también entendía que el miedo había terminado, y con él, la sombra que nos acompañó durante años. A unos metros, el abogado hablaba por teléfono con el rostro desencajado. Mi hermano discutía con él, culpándose mutuamente. Mi madre los observaba desde lejos, sin intervenir, con esa mirada vacía de quien acaba de perder algo más que una casa. Yo no los odiaba. Solo los miré una última vez,
y comprendí que la verdadera condena ya había empezado para ellos, vivir sabiendo que su mentira fue revelada ante todos. Mientras nos alejábamos bajo la lluvia, pensé que la justicia no siempre llega con uniformes ni sellos. A veces llega así, envuelta en silencio, sostenida por manos cansadas que no dejaron de creer. Cada gota que caía sobre mi rostro era una confirmación de que todo valió la pena, que la calma puede ser más poderosa que el grito, que los años de humillación se limpian con un solo día de verdad. Miré a mi hija, y en su sonrisa entendí que habíamos recuperado algo mucho más grande que un techo, el derecho a mirarnos sin miedo. Caminamos despacio, empapadas pero libres, dejando atrás el edificio gris donde tantas veces creí que la justicia era solo una palabra. Ahora sabía que podía tener rostro, voz y nombre. El mío. La noticia del fallo se esparció por la colonia antes de que terminara la tarde, como si el aire la hubiera llevado de boca en boca. Nadie necesitó leer un documento ni ver una firma para entender que algo se había roto dentro de esa familia que todos creían intocable. En el mercado, las vendedoras hablaban entre susurros, los vecinos observaban desde las ventanas y el portero de la escuela, que siempre se mostraba indiferente, me saludó con un gesto de respeto silencioso. No había necesidad de explicaciones. La verdad ya corría sola, y esa verdad pesaba más que cualquier rumor inventado durante años. Mi hermano fue el primero en sentir el golpe. El mismo día de la audiencia recibió una llamada del despacho jurídico donde trabajaba. Lo suspendieron indefinidamente por estar implicado en una investigación penal. Intentó justificarse, dijo que todo había sido un malentendido, que la prensa exageraba, pero nadie quiso escucharlo. Su nombre comenzó a circular en las redes de abogados locales y las puertas se le cerraron una a una, igual que aquella puerta que un día me cerró sin remordimiento. El orgullo que siempre usó como escudo se convirtió en su mayor carga, porque en cada esquina había alguien que ya sabía su historia. Mi madre dejó de salir por semanas. Bajaba las cortinas antes del amanecer y apagaba las luces temprano para que nadie notara que seguía ahí. Algunos vecinos le llevaban comida, otros evitaban pasar frente a su casa. Las risas que antes llenaban el patio se apagaron por completo, y el silencio que ella me había impuesto regresó multiplicado. Lo supe porque una vecina me contó que por las noches la oía llorar, que su voz sonaba cansada, como si hablara con fantasmas. No sentí alegría ni venganza. Solo entendí que la vida siempre encuentra la manera de cobrar sin testigos ni discursos. El abogado del despacho que la representó también enfrentó su ruina. Su firma fue señalada por falsificación de documentos y negligencia profesional. En pocos días su reputación se desplomó. Los mismos periódicos donde solía publicar artículos sobre ética legal ahora escribían su nombre en titulares que hablaban de corrupción y engaño. Todo el brillo que rodeaba su imagen se derrumbó con el peso de una sola verdad bien documentada. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, sin celebrar. No hacía falta. La justicia no necesitaba aplausos. En los días siguientes, llegaron más notificaciones, citaciones, revisiones de bienes, solicitudes de aclaración. Cada papel llevaba un sello que confirmaba lo que durante años me negaron, que la ley, aunque lenta, también escucha a las mujeres que no gritan. Mi hija volvió a la escuela. La directora, con un tono distinto, la recibió con un abrazo. Nadie volvió a mirarla con lástima. Los niños que antes repetían chismes ahora la invitaban a jugar. A veces, mientras la esperaba en la salida, veía a los padres que un día me dieron la espalda levantar la mano para saludarme. No necesitaba su aprobación, pero entendí que el respeto, cuando llega tarde, también puede ser una forma de reparación. Con el paso de los días, la calma empezó a volver, aunque no era la misma. No se parecía al silencio anterior, ese que dolía. Este nuevo silencio era limpio, ligero, como un espacio abierto donde el aire vuelve a moverse sin miedo. En el parque donde solíamos dormir cuando nos echaron, la gente me reconocía y algunos se acercaban para contarme sus propias historias, mujeres que habían pasado por lo mismo y que nunca se atrevieron a denunciar. Me hablaban con la voz temblorosa y los ojos húmedos, como si al verme recordaran que también podían levantarse. El caos que siguió no fue de gritos ni de violencia, sino de verdad. La familia se quebró en silencio, cada quien cargando su parte de culpa. El apellido, que alguna vez usaron para sentirse superiores, se volvió una sombra. En las reuniones vecinales ya nadie los nombraba,
como si su historia se hubiera convertido en un ejemplo incómodo que todos preferían recordar sin mencionarla. Una tarde, mientras caminaba con mi hija por la avenida principal, vi a mi hermano del otro lado de la calle. Parecía más viejo, con el rostro cansado y los hombros caídos. Llevaba en las manos un sobre manchado de café, quizás otro intento de arreglar lo que ya no podía corregirse. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No hubo rencor, solo un reconocimiento mudo de lo que cada uno perdió. Cruzó la calle sin decir nada, y entendí que no habría reconciliación posible. Algunas heridas no se cierran, solo dejan de doler cuando uno deja de tocarlas. Por las noches, cuando el cansancio se mezcla con la memoria, miro a mi hija dormir y recuerdo aquella tarde de lluvia, la puerta cerrándose, la voz de mi madre diciendo que ya no vivíamos allí. A veces todavía me despierto con ese sonido en la cabeza, pero ya no duele igual. Ahora suena lejano, como una advertencia de lo que nunca debo permitir de nuevo. El caos exterior se convirtió en paz interior. La casa seguía en disputa legal, pero por primera vez sentía que no me habían quitado lo más importante. El miedo ya no mandaba en mi vida. Había aprendido que la justicia no siempre castiga, a veces solo equilibra, y ese equilibrio, aunque llegue tarde, siempre encuentra su lugar. Anocheció con un cansancio que no busca cama sino silencio, y mientras mi hija terminaba la tarea sobre la mesa del cuarto rentado entendí que era hora de cerrar la puerta que seguía abierta por dentro, no la de metal que se nos cerró bajo la lluvia, sino la que aún me ataba a la esperanza de escuchar una disculpa que no llega, porque aunque la ley empezó a moverse y el barrio entendió lo ocurrido, lo más difícil seguía pendiente, decirle a mi madre que mi vida no volverá a girar alrededor de su juicio y que la última palabra, por fin, sería mía en forma de límites. Guardé la carpeta que me acompañó en cada trámite, me puse la blusa de trabajo y caminé sin prisa hacia la casa donde crecí, cruzando calles que conocen mis pasos hasta quedar frente al portón que un día fue frontera y ahora parecía pared cansada. Toqué con los nudillos, no para pedir permiso, sino para dejar claro que no venía a rogar nada. Abrió con un gesto automático y, al verme, desvió la mirada antes de invitarme a pasar con una voz baja que no le conocía. Caminé detrás de ella sin tocar los muebles nuevos que compraron para creer que la historia cambió, deteniéndome apenas en el aparador que lijé un verano y en la pared donde colgué la primera foto de mi hija, hoy sustituida por un cuadro sin memoria. Nos sentamos frente a frente con un vaso de agua que nadie tocó, y respiré hondo para decir lo necesario sin elevar la voz, porque una ruptura verdadera no necesita gritos, necesita claridad. Expliqué que no venía a discutir el pasado ni a pedir perdón, que vine a fijar un límite definitivo. Mi casa, aunque aún sea expediente, ya no está aquí, y mi vida tampoco. Respondió con frases hechas, dijo que la gente la señala, que todo se salió de control, que siempre hizo lo mejor que pudo, y escuché sin interrumpir porque pelear por la última palabra solo alarga una guerra que ya no me pertenece. Cuando terminó de justificar su orgullo con la palabra amor, hablé de lo que sí nos queda, respeto. A partir de ahora no aceptaré consejos que humillen, visitas que condicionen, favores que cobren obediencia ni silencios que me ahoguen. Si decide acercarse será para convivir con dignidad o no será. Pidió ver a la niña un fin de semana, dijo que extrañaba su risa, y respondí que no pondré candado al cariño, que jamás impediré un abrazo honesto, pero toda cercanía tendrá una regla simple y sin excepciones. Nadie volverá a hablarle con desprecio. Asintió, y entendí que el camino nuevo no depende de que la otra persona cambie, depende de la firmeza con que una sostiene su decisión. Sacó de un cajón un manojo de llaves y las dejó sobre la mesa como quien lanza un puente a destiempo. Preguntó si quería llevarlas por si acaso, y respondí que no, porque ya no construiré mi vida alrededor de un portón, que el acceso que necesito no se abre con metal sino con paz. Tomé, en cambio, los papeles que el tribunal pidió intercambiar y confirmé la próxima fecha de audiencia con la misma voz serena que me sostuvo en el juzgado. Antes de irme agradecí lo que sí hizo en otros tiempos, noches en vela cuando la fiebre me partía, desayunos de domingo cuando todavía alcanzaba la ternura, lecciones de resistencia aunque dolieran, y al agradecer entendí que uno también se despide recogiendo lo bueno para que el resto no pese tanto, que no se trata de empatar cuentas sino de dejar de arrastrar cadenas. Caminé hacia la puerta y nos quedamos de pie frente al umbral como dos mujeres que ya no se deben nada. Dije que no habrá regreso, que no esperaré una escena perfecta que arregle lo que nunca quiso reparar, que a partir de hoy los límites hablarán por mí y que, si decide ver a su nieta, será en un espacio donde nadie vuelva a levantar la voz. No pidió abrazo,
Yo tampoco. A veces la única forma de cuidar la memoria es no exponerla otra vez al mismo dolor. Regresé al cuarto rentado bajo un cielo claro que parecía recién lavado, con el cuerpo ligero y la cabeza en calma, pensando en lo que se rompió y en lo que se salvó cuando decidí caminar con la frente en alto, porque mientras el barrio cambia de tema, en mi mesa vuelve a oler a café. En los cuadernos de mi hija hay tareas sin manchas de lágrimas y en la noche ya no se escuchan cerrojos dentro del pecho. Madrugó un domingo luminoso y salimos al parque con pan dulce y planes que no cuestan, y al verla correr detrás de las palomas prometí en silencio que jamás volveré a exponerla por miedo a estar sola, que si la vida nos pide empezar de nuevo lo haremos las veces que haga falta, que el hogar será donde nos traten con respeto y no donde haya un techo grande, y que ningún apellido volverá a definir nuestro valor. De regreso pasamos por la avenida principal, compramos fruta, elegimos flores baratas para la mesa y, antes de abrir la reja del edificio donde vivimos ahora, repetí la decisión que ya no necesita testigos. La historia con mi madre se cierra aquí, no con rencor, sino con la distancia que protege, con una verdad que no pide permiso y con un silencio que por fin descansa. Dentro del departamento nos esperaban platos por lavar, ropa tendida y una ventana abierta dejando entrar la luz de un día que comienza con la paz de quien por fin eligió su lado. Pasaron los meses y la vida, poco a poco, recuperó un ritmo distinto, sin sobresaltos ni llamadas que dolieran, con un orden silencioso que se fue instalando en cada rincón del pequeño departamento. Las mañanas comenzaron a tener olor a pan tostado, las tardes a tarea y risas, y las noches, por fin, a descanso. Nadie volvió a hablar del juicio ni de la casa. Todo eso quedó atrás, como un capítulo cerrado que ya no necesitaba explicaciones. En los cajones seguían los recibos y los papeles sellados, pero ya no representaban lucha, sino memoria. Mi hija creció sin miedo, volvió a reír sin permiso y a dormir sin escuchar pasos que no fueran los nuestros. Aprendió que el amor no se demuestra soportando humillaciones, sino respetando los propios límites. Y yo, mientras la veía dibujar con su lápiz mordido, comprendí que la herencia más grande que puedo dejarle no es una propiedad ni un apellido limpio, sino la certeza de que ninguna puerta puede definir su valor. Una tarde cualquiera, el abogado me llamó para avisarme que la sentencia final había sido dictada. La casa quedaba oficialmente a mi nombre. No sentí euforia ni alivio, solo una serenidad profunda, como si el universo finalmente hubiera equilibrado su balanza. Agradecí en voz baja y colgué sin decir más. No hubo celebración, solo silencio, café y la respiración tranquila de quien sabe que la justicia no siempre llega para castigar, sino para ordenar lo que la soberbia desacomoda. Supe, por los vecinos, que mi hermano se mudó a otra ciudad buscando empezar de nuevo. Perdió su empleo, vendió su auto y, según contaron, dejó de hablar de todo lo que pasó. De mi madre supe poco. A veces alguien mencionaba haberla visto en misa, más delgada, más callada. Otras veces decían que había intentado llamarme. No devolví la llamada. No por rencor, sino porque entendí que algunas historias se salvan solo si permanecen en silencio. Un domingo de verano, volví a pasar frente a la casa. Las paredes lucían más viejas, la pintura descascarada, el portón oxidado. Me detuve unos segundos al otro lado de la acera. No quise entrar. No hacía falta. Esa casa ya no me pertenecía por papeles, sino por aprendizaje. Era el lugar donde perdí casi todo para recordar lo que nunca debí entregar: mi dignidad. Cerré los ojos, respiré y seguí caminando, dejando atrás ese muro que alguna vez creyó tener poder sobre mí. Los días siguieron. Conseguí un trabajo estable en una pequeña oficina de contabilidad. No era mucho, pero alcanzaba. Empecé a ahorrar despacio, no para comprar más, sino para no volver a deberle nada a nadie. En las tardes libres ayudaba en el comedor comunitario del barrio, el mismo lugar donde dormí una noche con mi hija cuando no teníamos a dónde ir. Cocinar para otros se convirtió en una forma de agradecer, de devolver algo al mundo sin buscar aplausos. A veces pienso que la justicia poética no es castigo ni triunfo, es equilibrio. Cada quien recibe el reflejo exacto de lo que siembra. Mi madre cosechó soledad, yo coseché paz. Ella eligió el orgullo, yo elegí el silencio. Y aunque nuestras decisiones nos llevaron por caminos distintos, al final ambas aprendimos, a la manera dura, que nada queda impune, ni el daño ni la paciencia. Todo vuelve, aunque no siempre como uno espera. Una mañana luminosa,
Mi hija me abrazó antes de salir a la escuela y me dijo que soñó que teníamos una casa con jardín. Le respondí que no hace falta soñar con paredes, que el hogar es el lugar donde uno respira sin miedo. Me sonrió con esa sabiduría que solo tienen los niños y salió corriendo escaleras abajo. Me quedé mirándola, sabiendo que ya no heredará la historia del silencio, sino la del renacer. Esa noche, mientras la luna entraba por la ventana y el aire olía a lluvia, entendí que la justicia verdadera no vive en los tribunales ni en los sellos oficiales. Vive en el alma de quien aprende a caminar sin rencor, en la calma de quien ya no busca que le crean, porque sabe quién es. Miré hacia el techo y me permití un suspiro largo, uno que no traía tristeza sino gratitud. Porque al final, no fue la carta la que cambió todo, ni el juez, ni los papeles. Fui yo. Fui la mujer que soportó el golpe, que se mantuvo de pie cuando todos esperaban verla caer, la que eligió no devolver el daño sino la dignidad. Fui la que aprendió que perder un techo no significa quedarse sin cielo. Y esa, supe entonces, sería mi verdadera herencia. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Compártela con quien necesite recordar su fuerza. Síguenos para más relatos que inspiran justicia, verdad y renacer.